Lo que vamos a tratar de entender es qué ocurre en estos casos con los menores de edad que cometen delitos, en este caso hablando de uno grave como es el del homicidio de un hombre de 28 años que fue asesinado a balazos en la Costanera del Río. En la Costanera, ayer hablábamos del juicio que culminó en la Cámara Segunda del Crimen, donde para Mariano Ontivero, de 25 años, dieron una pena de 13 años y 10 meses de prisión. De todos modos, en el juicio se probó también que un chico menor de edad al momento del hecho fue quien habría sido el autor del disparo que acabó con la vida de Burgos. Ese joven fue alojado en el complejo Esperanza de Córdoba y lo que está reclamando la familia de la víctima es que se lo envíe a la cárcel, porque aseguran que está gozando de algunos beneficios que le da estar allí en el complejo Esperanza. Pero bueno, nosotros para entender un poco más de cerca toda esta situación vamos a trasladarnos al móvil que está en tribunales. Marce, te recibimos, ¿cómo estás? Gracias a Maxi. Sí, estamos con el doctor José Varela Yeuna, juez de niñez, juventud y violencia familiar, para seguir no solamente el tratamiento de este caso de Diego Burgos, que lo que decíamos ayer en el mismo móvil, ¿no? Fue uno de los episodios de violencia que tuvo su correlato en febrero de este año, donde se enmarcaron casi 8 homicidios en un mismo mes, donde creció la violencia interbarrial. Bueno, un poco como para estar versando sobre estos temas y qué establece la justicia para menores que cometen delitos graves. Bueno, se lo consultamos y reflexionamos con el doctor Julio Varela Yeuna. Julio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, en realidad lo que tenemos que aclarar, no vamos a hacer hincapié por cuestiones obvias y por la reserva que meritan todos los casos de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, pero vamos a hablar concretamente de qué ocurre, que creo que es la inquietud que se ha expresado en estos días, con chicos que participan de hechos muy graves, como en este caso, junto a mayores de edad. En esta causa, la investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la Fiscalía porque, como aclaraba recién, en el delito concurrían mayores y menores de edad. El menor de edad quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil. Se tomó una medida tutelar provisoria durante ese proceso, que fue la permanencia, habida cuenta la gravedad del hecho, la permanencia en el complejo Esperanza, que es una institución de máxima contención donde permanecen niños y adolescentes en conflicto con la ley penal cuando aquellos delitos son gravísimos o bien cuando hay otro tipo de circunstancias, como por ejemplo ausencia absoluta de un continente familiar adecuado con el que se pueda trabajar, ¿cierto? Tramitada la causa, la Fiscalía consideró que había elementos para requerir la citación a juicio, tanto del adulto como del adolescente. Se llevó a cabo el juicio y una vez que ha sido acreditado con grado de certeza que este menor ha participado en el hecho delictivo, en este caso en grado de autor, ahora, por empezar, hay que esperar que la sentencia quede firme, ¿cierto? Una vez que esa sentencia está firme, la Cámara que intervino, que juzgó, comunica o remite al tribunal la copia de esa sentencia y el juzgado sigue lo que hablábamos recién, el tratamiento tutelar que ya se inició en su proceso de internación que viene transcurriendo este adolescente, y ahora a partir de ya, si queda la sentencia firme, es decir, queda acreditado con grado de certeza de que este chico resultó autor penalmente responsable, materialmente responsable del delito, se inicia o se fija un procedimiento, un año de probación sociocomportamental. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo exige la ley, es decir, se fija un año durante el cual permanece en observación o bajo seguimiento del tribunal, en este caso, y por ahora este chico permanece en el complejo Esperanza, y a partir de allí, recién, cuando se reúnan todos los requisitos que la ley exige, es decir, que haya transcurrido este año de probación sociocomportamental, que haya sido declarada la autoría penalmente responsable, que eso ya está, porque ya se pronunció la Cámara al respecto, tenemos que aguardar que quede firme, ¿cierto? Claro. Y luego, sobre las reunidos esos requisitos, que cumple los 18 años de edad, que ya los ha cumplido también, o sea que ahora tendremos que esperar el transcurso
de este periodo de probación sociocomportamental, que es facultativo del juez por allí darle efecto retroactivo. Todavía no se ha tomado porque, vuelvo a repetir, la sentencia no está firme y todavía no está comunicada al tribunal. Lo que se hace es, luego, es una nueva audiencia donde, en base a la modalidad del hecho, al resultado de ese tratamiento, de ese periodo de probación sociocomportamental, a la impresión personal y directa del juzgador y a los antecedentes que este menor hubiera podido tener, se puede resolver en definitiva, y esa resolución puede llegar a ser desde la imposición de una sanción, la reducción dentro de la escala prevista por la tentativa o la absolución de pena. Esto por allí es difícil de entender, pero es el procedimiento penal especial. Esto no es cuestión de procedimiento, sino de ley del régimen penal de fondo. El régimen penal para la minoridad, que es la ley 22.278, reformada por la ley 22.803, determina esto. Esto está fijado en el artículo 4, es decir, que no es como en el adulto que, acreditada con grado de certeza su autoría o participación en un hecho delictivo, se impone la pena que el Código Penal prevé, sino que acá, en el procedimiento penal juvenil, la pena, la sanción, es la excepción. O sea, la redacción de la ley concretamente dice, si resultare necesario, se impondrá una pena, sobre la base de esos elementos que recién le refería: modalidad del hecho, impresión personal y directa, resultado del tratamiento tutelar y antecedentes del menor. Todo eso se pone en la balanza, se lleva a cabo una audiencia donde participa el fiscal y donde la defensa técnica y donde se resuelve esta situación. Pero vuelvo a repetir, o sea, para el procedimiento penal juvenil, la pena no es la regla, sino que es la excepción, porque la redacción claramente así lo expresa, claramente se ha expresado en numerosas oportunidades el Tribunal Superior de Justicia con su jurisprudencia, o sea, la excepcionalidad de la pena. Pero bueno, no nos podemos adelantar ni en este caso ni en ningún otro, porque tenemos que esperar, como les decía recién, primero que la sentencia quede firme y después eso será materia de evaluación con la participación de todas las partes en una audiencia una vez concluido el periodo de probación sociocomportamental que se tiene que fijar a partir de esta declaración de autoría penalmente responsable. Compañero, ¿tiene la posibilidad de dialogar con el doctor Varela Lezeuna? Bien, doctor José Varela Lezeuna, muchas gracias por recibirnos. Más allá del plazo que se debe esperar para la sentencia firme, ese año de probación del que usted habla, eso sí ya se pone en marcha a partir de la resolución que dio la Cámara en el juicio. Sí, eso se pone en marcha ya una vez que recibamos la copia de la sentencia. Es decir, que ahora hay que esperar los 15 días que tienen las partes o la defensa técnica ahí en el juicio que se llevó a cabo en la Cámara del Crimen. Claro. Inmediatamente quede firme, nos comunican y nosotros ahí tenemos que sacar una resolución en la que se dispone este periodo de probación sociocomportamental respecto de este adolescente, ¿cierto? A partir de ahí sí, lo que se puede llegar a hacer, eventualmente eso es facultativo del juez y en cada caso concreto, que ese año tenga un efecto retroactivo a una determinada fecha a partir de que se inició ya el periodo de observación de ese menor y el control y el seguimiento, ¿cierto? O sea, que en este momento, como les decía, transcurre o ha transcurrido desde un inicio el tratamiento tutelar o el seguimiento del menor en condiciones de internación en el complejo Esperanza. Y en nada cambia de que en el medio haya cumplido los 18 años. ¿Se toma en cuenta la edad que tenía en el momento del hecho? Sí, lo que cambia es que ya se cumple otro requisito más para poder llevar a cabo la audiencia en la que se decide si corresponde o no la imposición de una pena y en caso de corresponder, qué tipo de pena se aplica, ¿cierto? O sea, porque la ley exige que haya una sentencia firme declarando la autoría penalmente responsable y que haya cumplido los 18 años de edad y se haya cumplido el periodo de probación sociocomportamental. Esos son los 3 requisitos que exige la ley para ya poder pronunciarse en definitiva en esa nueva audiencia a realizarse si corresponde la imposición de una sanción de una pena, ¿cierto? Y desde el juzgado, ¿qué control se lleva adelante a partir de que son internados o alojados allí en el complejo Esperanza? ¿Cuál es el rol que cumple el juzgado a partir de esa situación?
Desde que se fue puesto, o sea, vamos a hacer una diferenciación. Si fuera un hecho donde ha ocurrido o lo ha cometido un menor de edad solo, allí el juzgado tiene todo el trámite completo, o sea, claro, el periodo de tratamiento tutelar, como también la investigación de la causa y llegar a la instancia del juicio a ver si es autor o no penalmente responsable, ¿cierto? En este caso, como el hecho fue cometido junto a un mayor, todo lo que es el proceso penal propiamente dicho lo llevó adelante la Fiscalía de Instrucción y termina luego con el juicio en la Cámara del Crimen, ¿cierto? Lo que le ha correspondido en este caso al juzgado ha sido, como bien dice usted, todo lo que es el seguimiento y el contacto permanente que se tiene con la institución donde permanece internado este chico, con los equipos técnicos y demás, o sea que son constancias que se van acumulando permanentemente, semana tras semana en el expediente en cuanto a la evolución del chico en lo que son los tratamientos, los abordajes interdisciplinarios, asistencia psicológica, la asistencia a la escuela, todo tipo de tratamientos, las constancias y los informes permanentes sobre la evolución, no solo de su conducta, sino también del cumplimiento de todas estas circunstancias, vuelvo a repetir. Doctor Varela Jeura, Fernanda lo saluda. Justamente respecto, sí, Fernanda, buen día. Respecto de esto último que usted decía, iba mi pregunta, ¿cómo están estos complejos de contención, de seguimiento de los menores? ¿Cómo se trabaja al interior de ellos en general? Sí, en general, o sea, en el Complejo Esperanza existen distintos institutos, inclusive hay uno de ellos para tratamiento también y seguimiento de menores no punibles, ¿cierto? En ellos, o sea, se ha mejorado mucho desde tiempos remotos donde no teníamos ni siquiera dónde internar un chico en conflicto con la ley penal con un delito grave. Bien. Y que tuviera una contención adecuada, ¿cierto? O sea, de todos modos todavía hay muchas cosas para mejorar en lo que es la infraestructura de estos complejos. Sí existe, sin lugar a dudas, mucha gente, fundamentalmente profesionales técnicos, que en los seguimientos, en los abordajes, en la asistencia, como así también docentes, capacitación, educación física, talleres, pero fundamentalmente la asistencia y la contención psicológica, no solamente del adolescente en conflicto con la ley penal, sino de su entorno familiar directo, porque es un trabajo que se tiene que hacer junto a su familia, y creo que más de una vez lo he referido, que a veces para un chico del interior de la provincia resulta sumamente dificultoso el encontrarse a 200 kilómetros de distancia para hacer ese abordaje conjunto del chico internado y su grupo familiar directo, cuando en aquellos casos donde se cuenta con un continente familiar con el que se puede trabajar y está realmente preocupado por el menor internado o el menor en conflicto con la ley penal, ¿cierto? Bien. Doctor Varela Jeura, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, siempre muy amable para aclarar nuestras dudas. Sí, era simplemente para aclarar y dejar como constancia que el sistema penal juvenil difiere de aquel de los adultos, como recién lo referí, es que en un adulto automáticamente tiene una declaración de autoría penalmente responsable, se lo encuentra culpable, con grado de certeza que ha sido autor penalmente responsable de un delito, y le corresponde, de acuerdo al criterio del juzgador, la escala penal que el Código Penal fija para ese delito. El proceso penal juvenil es un proceso que se dice tutelar, correctivo y eventualmente sancionatorio. O sea, en esa instancia del nuevo juicio, de la nueva audiencia que se llevará a cabo, se considerará, como dice la ley, si se corresponde o no la imposición de una pena por este grave delito, ¿cierto? Bien.